días, Dios le bendiga a los amigos y hermanos de las redes. Hoy estamos en el libro de Filipenses. Yo le invito a que donde usted está vaya al capítulo 3 del libro de Filipenses. Mientras usted lo busca, vamos a ver un poquitico de lo que fue, lo que vimos hace 15 días, de aquí domingo de Pascua no tuvimos reunión. Pablo estaba hablando en el capítulo 3, versículo 1, prosigo al blanco. Y él estaba hablando de lo que fue su conversión al Señor, ¿no? Donde él estaba narrando, en otras palabras, lo que fue el conocer a Cristo. Y nos hace caer en cuenta que él dice que para él no era molesto escribirles nuevamente lo que estaba viviendo, o escribirles lo que estaba viviendo. ¿Para qué? Para que la iglesia de Filipenses, que era la iglesia, digámoslo así, de más recta, más íntegra, Pablo los viene a exhortar a decirles que lo están haciendo mal. Y por eso les decía que tuvieran cuidado de los perros, guardados de los malos obreros y guardados de los mutiladores del cuerpo. Le está diciendo a la iglesia, tengan cuidado, que eso se filtra en la iglesia, eso se llega a la iglesia. Y aún le hablaba a la gente de que tuvieran cuidado, porque cuando hablaba de los malos obreros era la gente que no predicaba el evangelio, la gente que no llevaba el mensaje y la gente que guarda silencio. Solamente con venir a una iglesia, solamente con venir y compartir con lo que ellos creen que están haciendo, mas no lo están haciendo ¿para qué? Para la gloria del Señor. Entonces ahí es donde el Señor narra la situación de que Pablo exhortaba a la iglesia para que la iglesia de Corinto, siendo perfecta o casi perfecta, cambiara. Había contienda, había división. Y llega en el versículo 8 cuando dice que aún tenía todo por basura por amor a Cristo. Porque cuando él conoce al Señor Jesucristo, él se dio cuenta que todas sus cosas materiales, sus posesiones, su sabiduría, lo que había estudiado con Gamaliel y con cada una de las personas que él se ha capacitado, no era más que basura. Porque nada de eso, de lo que él lo había hecho, lo llevaría a la vida eterna, al cielo. Porque no había la opción de ¿qué? De conocer a Cristo. Y por eso él empieza ya en el versículo 9 del día de hoy. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, y la justicia que es de Dios por la fe. John Bunyan, el autor de la novela El Peregrino, se le vino a la memoria este capítulo o este versículo cuando iba caminando en un maizal, de cómo podíamos presentarnos ante el Señor. ¿Cómo se presentaría usted ahorita ante el Señor? Y si tiene alguna oportunidad de leerse El Progreso del Peregrino, sería bueno. Boom, está la película en internet. Él reconoce al ver este versículo de que él no era sino un pecador, que de pies a cabeza era completamente pecado. Y por eso Pablo dice, y ser hallado unido a él, no teniendo mi propia justicia. Hoy usted está hallado unido a Cristo. Está unido de acuerdo a lo que decía Pablo, que se vanagloriaba de que él era hebreo de hebreos, era judío, era de la tribu de Benjamín. Y en cuanto a la ley fariseo, Pablo narraba todo lo que tenía en su corazón, de que había hecho creyendo que era bueno haciéndolo para Dios, pero estaba apartado de Dios, porque era un ¿qué? Perseguidor de la iglesia. Aún él se justificaba de que era fiel yendo los sábados a la iglesia, no faltaba. Y por eso él en Colosenses 2 versículo 16 le dice que nadie os juzgue a vosotros por lo que coméis o bebéis, o con respecto a días de fiestas religiosas, o de luna nueva, o de reposo. Ahí le estaba hablando, el que yo hiciera todo eso no sirvió de nada, porque era mi vida religiosa, era una vida religiosidad la que él vivía. Mire lo que dice Isaías 64:6, lo que es la justicia de los hombres delante de Dios.
Que toda nuestra justicia humana es a la vista de Dios como trapos de inmundicia. ¿Cómo es un trapo sucio? Un trapo dejado. Aparte de que está feo, huele a inmundo. Así somos nosotros delante de Dios por causa de ¿qué? De nuestro pecado. Y Dios nos mira a nosotros, pero en su infinito amor supera eso. Piense usted cuando su bebé le hace de cuerpo en su pañal. Usted por su amor al principio le es repugnante, pero como mamá o como papá lo tiene que cambiar para que su hijo esté agradable. Así tiene que hacer el Señor con nosotros. La causa del pecado, dice Pablo que al tenerlo todo por basura, y basura en el original es estiércol. O sea, imagínense la condición que estamos nosotros como seres humanos por causa del pecado. Pero solamente Dios es el que nos puede limpiar, y no por nuestra justicia, sino por la justicia ¿de quién? De Cristo. Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, no somos más que personas en quiebra, personas en deuda, personas fracasadas y frustradas por cualquier situación de la vida, y solamente podemos venir como un limosnero con las manos abiertas delante de Él. Y cuando llegamos ante la presencia de Dios, es el amor de Dios hacia nosotros en Cristo el que nos renueva la mente, nos renueva el corazón y nos hace nuevas personas. Y dice que solamente esa justicia procede de Dios. Y aquí lo importante de la palabra es por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Y esa fe en quién la pone? Dios. Nosotros teníamos fe de que en nuestra religiosidad agradábamos a Dios, e íbamos a misa y todo ese tipo de cosas, pero no pasábamos de ahí. Yo hablaba en estos días con alguien que me decía que lo único que hizo fue reflexionar en Semana Santa. Y le decía, ¿y por qué hoy hueles a licor? A mitad de semana. No reflexionaste lo suficiente, porque volviste ¿a qué? A consumir licor. Que no consumió licor en esa Semana Santa. ¿Por respeto a quién? No sé. Pero la siguiente semana, como digo, a mitad de semana ya estaba tomando licor. Y era mediodía. Pero ahí se dice la justicia que procede de Dios. Y esa justicia viene solamente a través de la muerte de Cristo en la cruz, que quita sus pecados y los míos y nos justifica. Dios no puede soportar al pecador por causa de su pecado. No somos atractivos para Él. Pero su amor, como le da el ejemplo ahorita de cambiarle el pañal a un niño, se hace por amor. Me pongo a pensar en esa enfermera o ese enfermero que le toca pasar por ese proceso en un hospital. Al principio debe ser tremendo, pero la convicción de servicio supera todo ese tipo de cosas. Y como decíamos del versículo 1 al 9, Pablo estaba hablando de lo que fue su cambio de vida del pasado. Del versículo 10 al 19 está hablando del propósito presente de Pablo. Y el versículo 20 al 21 es la esperanza para el futuro. Nosotros ahorita estamos viviendo un presente que nos encamina hacia un futuro con Cristo o sin un camino con Cristo. Estábamos predicando en Mesetas Meta. Yo le decía a una gente que venían de Medellín en las motos, y yo le decía, si ustedes se murieran hoy, ¿para dónde irían? Y todos dijeron, para el infierno. Pero así nomás. Y yo decía, pero ustedes no tienen en cuenta lo que están diciendo. Están a casi más de 800 kilómetros de su casa. Y dice, si nos morimos hoy, morimos haciendo lo que nos gusta. Pero nos vamos para un infierno. Eso es lo que Pablo no nos está predicando acá. Aquí la idea es que por la pasión que usted tiene, sea el que lo lleve a la vida eterna a través de Cristo. Como yo les digo a esas personas, les pueden gustar las motos y todo, pero si hoy se muere, hombre, va a vivir una vida sin Cristo. ¿Y en qué valen los recuerdos, buenos o malos, si no se vive un futuro con Cristo? Versículos 10 y 11. Quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Versículo 11. Si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección entre los muertos. Aquí Pablo nos está dando la impresión de que si no era por las obras,
él se puede haber desmayado o haberse achantado o decir de qué vale la pena ser cristiano. Él tenía la meta de que tenía que ser semejante a Jesús en su muerte, que tenía que conocer el poder de la resurrección y padecer semejante a él en su muerte. ¿Usted está preparado para las dificultades por las que ha pasado en la vida? O aún cosa más difícil, mira donde Dios lo tiene hoy en día. ¿Cuántas cosas hemos hecho sin Cristo? ¿Y cuántas cosas hicimos no para Cristo? Pero como aquí nos enseña que no es por las obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. Pero nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, tenemos que tener en cuenta que Jesús al morir en la cruz y tener la salvación nos lleva a ser otras personas. Por eso es que Pablo, cuando tiene ese encuentro con Jesús camino a Damasco, en proceso de 3 días, que fue cuando lo llevaron a Damasco, empezó al siguiente día a predicar de Cristo. Antes perseguía a muerte a los cristianos. Aquí ya predicaba de Cristo y buscaba a los cristianos que estaban muertos en sus delitos y pecados para que conocieran a Jesucristo. O sea, empezó a hacer ¿qué? Obras que a través de la salvación los llevan a ser diferentes a los demás. Miren lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 18. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La gente decía, yo hago esto porque con esto puedo ir al cielo. Y nada de lo que hagamos nos puede llevar al cielo. Pero decía, muéstrame tu fe sin tus obras. Porque la fe viene de parte de ¿quién? De Dios. Y si la persona no tiene la convicción que ha sido salvo, está lejos de Dios. Si esa persona de pronto no tiene la capacidad de predicar, le da miedo aún presentarse ante sus compañeros de trabajo o aún reflejar a través de la música que escucha que es creyente, estaría negando su fe por temor a los demás. ¿Qué dirán? ¿Cuánta gente vive de apariencias y refleja algo que tiene material para exaltarse delante de otro que no tiene? Pero aquí Jesucristo se despoja de todo para que usted y yo dejemos esa vieja naturaleza y empecemos a vivir una vida nueva. Y al empezar a vivir esa nueva vida es cuando usted cambia, cuando yo cambié. Aunque soy imperfecto, que más tarde veremos que Jesús dice a los perfectos. Si hoy le es difícil, o mucha gente dice, no, es que yo me convierto a Cristo y ya me relajo en una mecedora para que el Señor me lleve al cielo porque ya soy salvo. No, hay que hacer cosas aquí en la tierra que solamente produce ¿qué? La fe en que somos salvos. No nos preocuparía la situación de pérdida de otras personas en sus delitos y pecados, porque estaríamos en la misma condición de ellos. Pero cuando reconocemos de dónde el Señor nos sacó, a través del poder del Espíritu Santo, es cuando empezamos a decir, Dios puede hacer la obra con usted, amigo o amiga. Él puede restaurar su vida, también puede restaurar su hogar. Para nosotros es fácil decir, sí, Dios me salvó, pero es difícil creer que Dios puede suplir una necesidad o una sanidad o una restauración de una vida. ¿Por qué? Porque vivimos más bajo la ley y no bajo la gracia. Y cuando tenemos esa fe nos lleva a hacer algo diferente, a motivarnos a hacer algo, no para nosotros, sino para Cristo. Si a usted se le hiciera una pregunta, ¿qué va a hacer usted con Cristo? ¿Y quién murió por usted? ¿Qué va a hacer usted con Cristo? ¿Y qué hizo Jesús por usted? Si usted es salvo porque reconoció a Jesucristo como Salvador, esa justicia solamente viene por parte de la fe, de poner la fe completa en el Señor Jesús, de que vino, murió y resucitó. Cuando dice en el versículo 10a, quiero conocerle a Él. ¿Cómo quiere conocer a Cristo? ¿Cómo lo quiere conocer? ¿Como nos lo narran las películas, superficial? ¿O quiere vivir esa vida espiritual de enfrentarse todos los días a morir ante la cruz? Pero saber que cuando usted termina de orar y se levanta de su sitio de oración, es una nueva persona, porque renunció a su pecado, lo confesó. Y viene la paz que sobrepasa todo entendimiento y el Espíritu Santo
que da la libertad. La parte 10b dice, conociendo a Cristo, su persona y el poder de su resurrección. Cuando estamos orando, tenemos que vivir eso. Y que usted se levante. Que usted se levante de sus rodillas a la hora que esté orando. Y con la convicción que al leer la palabra, Él le dice, eres salvo. Estás conmigo en el lugar celestial. Ya está conmigo en el cielo. Porque Él está preparando, ¿qué? Ese terreno. Miren lo que dijo alguien cuando leyó el Salmo 22. Yo nunca supe cuánto sufrió Él por mí. Si usted lee el Salmo 22, ahí narra todo lo que Jesucristo vivió. Y eso lo está hablando el rey David, casi 700 años de que naciera Jesucristo. Pudo tener la revelación que Dios le mostró en el Espíritu al rey David de ver los padecimientos de Cristo en la cruz. ¿Usted ha vivido esa experiencia cuando está orando? ¿Usted ha vivido esa experiencia cuando usted está leyendo la Biblia? Que Dios le diga, yo morí por ti. Yo resucité por ti. Hoy tienes que morir para yo poderte resucitar. ¿Pero morir a qué? A esa vieja naturaleza. Versículo 11. Si en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Aquí la palabra que resalta es sí. Y no es una duda. Si sé que llego a la resurrección de los muertos, podré ver la resurrección de la iglesia. En estos días me preguntaba a mí mismo y me cuestionaba a mí mismo. Porque digo, Señor, ¿por qué para la gente es tan difícil comprometerse en la iglesia? Porque la gente no tiene la pasión de servirte. Porque la gente no tiene la convicción de decir, me sujeto a estudiar, me sujeto a crecer como persona. Y yo decía, Dios, a ratos me dan ganas de dejar esta nota de lado. Y sigo predicando. Y no me sigo matando la cabeza con la gente. Y el Señor me da un versículo que siempre ha tildado en mi corazón y me martilla. Tú eres sacerdote según la orden de Melquisedec. Yo te llamé a ser pastor. Tú no puedes abandonar tus ovejas. Tú no puedes abandonar el compromiso que yo te di. Pablo en ese momento estaba preso. Yo en ese momento de pronto estaba preso de que se viene predicando a gente. Hace 20 y pico años estoy predicándole a un muchacho. A otro llevo predicándole hace 3 meses. A otro llevo predicándole lo que va de este año. Y yo le decía, hermano, qué complicado es que ustedes vengan un domingo a la iglesia. No, Henry, es que hay que descansar el domingo. O sea, siempre tienen un argumento para eso. Y yo decía, Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que mejorar yo? Porque es tu obra en ellos. Yo sigo predicando, sigo compartiendo la palabra. Para que el día menos pensado ese vaso, ¿qué? Se rompa. Y Dios me ponía a todas esas gentes que han estado como ovejas necias, que solamente se conforman con una palabra el día que se peluquean, pero no se congregan. Me dice, sigue predicando. Y por eso Pablo lo decía en otras palabras, mi ambición, el propósito que yo busco es no solo conocerle a Él, sino que yo tome una parte significativa y alegre en el evento que surge en la resurrección, que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuánto piensa usted en sus seres queridos que no conocen a Cristo? Que están sumidos en cualquier situación, alcohol, droga, separación, lo que sea. ¿Qué tanto le duele su corazón? No de que estén viviendo eso, sino que si se mueren, como esos motociclistas que dijeron en Mesetas Meta, nos vamos para un infierno. A mí me duele eso. A mí no me da miedo el morir, porque tengo la convicción de que si muero, parto con Cristo. Pero me da temor, es por usted que no conoce a Cristo. Usted que nos sigue en las redes y usted que de pronto está viniendo a la iglesia y no se ha comprometido con el Señor, es porque no lo ha conocido. Y hoy puede estar partiendo para una vida sin Cristo. Pero la pasión de Pablo era conocerle al Señor. Mire lo que dice el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo que fui también alcanzado por Cristo Jesús. Aquí estaba hablando Pablo de la determinación de seguir adelante, no desalentarse
ni retroceder. Miren lo que lo expresa el apóstol Pablo en 2 de Pedro 3:18a. Que deberíamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué está invitando? Aunque vieron épocas distantes, Pedro y Pablo en el mismo espíritu decían, tenemos que conocer la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde se nos demanda que el estudiar y capacitarnos en la Escritura. No solamente quedarnos con la palabra del domingo. Yo les digo a esas personas, no se enfoque solamente en recibir una palabra cuando viene a peluquearse, sino busque la presencia de Dios como si fuera la última gota o la última gaseosa en el desierto, que supla su necesidad. O si no muere con sed. Pero ¿para dónde se va? Dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Él sabía que no había terminado todo, porque él sabía que quedaba mucho camino por recorrer y de seguir predicando la palabra. Dice, pero una cosa sé, y eso tenemos que tener claro nosotros, no importa lo que se esté viviendo, mi hermano. Si el gozo del Señor es su fortaleza, el Señor lo lleva al siguiente nivel. Pablo, cuando estaba escribiendo eso, se lo estaba escribiendo desde una cárcel a la iglesia de Filipos. Y relativamente era la iglesia más perfecta, era la iglesia más correcta, pero tenía que exhortarlos. Ya eso lo veremos en el capítulo 4. Dice Pablo que estaba dejando el pasado atrás con todos sus errores y no permitiendo que nada lo perjudicara para el futuro. ¿Qué de su pasado? No lo deja avanzar. ¿Qué de su pasado? No lo... ¿Y qué de su presente? Pasar hacia el futuro. Ahí está la diferencia. Dice, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí Pablo se compara con un atleta. En ese tiempo la ciudad de Efesios tenía un coliseo que cabían más de 100,000 personas, donde se empezaron los Juegos Olímpicos. Y Pablo, estando en esta ciudad, pienso que tuvo la oportunidad de ir a esos escenarios. Y por eso compara la vida cristiana con un atleta, de que se prepara, de que tiene que alimentarse bien y que tiene que ejercitarse para poder ir a competir ese día. Dice, al premio supremo de llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí el premio general no es algo material, es algo espiritual. Es algo espiritual. Esta mañana fuimos a un evento que había. Vamos a acompañar a Cari, que tenía que tomar las fotografías, y me llevé a Sofía y a Cristian esta mañana y le dije a Alex, acompáñeme, necesito llevar gente en la moto porque no había que llevar, tenemos que llevar a Karen y a Carlos para que hicieran unos videos allá. Y yo les decía a ellos, visualicen cosas, sueñen cosas, pero son cosas que se quedan aquí. No es una moto, no es un evento, porque el evento se acaba. Usted va y se come una bandeja paisa y quedó satisfecho, pero por la noche tiene otra vez hambre. Fue un evento en el que estuvimos 1 hora y se hizo lo que tenía que hacer. Y yo le decía, y hablábamos de esos eventos, y nos íbamos en bus o en Transmilenio y íbamos a predicar. Carlitos tenía como 15 años cuando eso, ¿no? Y íbamos a pie a predicar. Y de pronto de esos ninguno está en Cristo hoy. O de pronto están yendo a otros sitios, a otras iglesias. ¿Pero qué? Se sembró. Aquí el premio principal no es lo material, es la salvación. Pero es que el premio que Dios le da a usted es un regalo. No es porque usted se lo gane. Aquí la gente compite por una medalla. Aquí la gente compite para tener algo material. Pero Dios da algo espiritual que no tiene precio. Aquí la única solución, mi hermano, es: ¿tenemos a Cristo o no lo tenemos? ¿Confiamos en Cristo o no confiamos en Él? Y la única forma para tener esa convicción es por medio de la fe de que es un regalo de Dios. Mire lo que dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues eso es un don de Dios, no por obras,
para que nadie se jacte o nadie se gloríe. La salvación no se gana compitiendo. La salvación no es el premio a la carrera. La salvación es un don de Dios. ¿Y Dios cuántas veces se aparece? O a mí, ¿cuántas veces en la vida Dios se me apareció a través de alguien predicándome? Y yo lo rechazaba. Yo lo rechazaba porque no quería ese regalo. Yo quería otro tipo de cosas. Y esa es la diferencia entre recibir un premio a recibir un regalo. El apóstol dice que no debemos, o se podría usted sentir avergonzado si llegara a la presencia de Dios. Si usted hoy muriera, ¿cómo se sentiría? Mire lo que dice Juan en el capítulo 2, versículo 20. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Acuérdense en el capítulo que le decía, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Pero Señor, yo iba a la iglesia, yo predicaba, yo era pastor, yo era líder, yo sané, yo liberé. ¿Y Jesús qué le dijo? Apartados de mí porque no los conozco. Usted está preparado hoy a decir, Señor, tengo vergüenza. Y es una palabra, yo decía a Carlos cuando teníamos esta mañana, tan dura, tan difícil de predicarla. Pero es que el Evangelio lo lleva a que nosotros reaccionemos como creyentes. Y el deseo de Cristo es que usted venga y supere todo lo negativo. Porque tiene que morir a eso. Por decir, con manos vacías vengo a ti. Como ese indigente que está esperando que le boten un pedazo de pan. Que tiene que arroparse con un cartón en las calles. Y decirle, Dios, no tengo nada que darte. Si usted, mi hermano, piensa que puede tener una vida cristiana descuidada, está lejos. Está lejos porque está actuando igual que esos muchachos allá. Si hoy nos morimos, vamos para un infierno. Y lo aseveraban, ¿sí o no, Carlos? Lo aseveraban con una certeza, sin miedo, sin temor. Yo decía, Dios mío, tenga misericordia de esos manes. Aunque nos pidieron una oración por ellos y la hicimos y les predicamos de Cristo. Ojalá que con uno de esos, eran como 20 personas que iban en moto desde Medellín, al menos que uno de esos conozca de Cristo, valió la pena haber ido a ese viaje. O a ese señor que tuvimos la oportunidad de llevarle una bendición después de que nos despinchamos, que también oramos por él, donde no tenía para comer ni al otro día, con una niña como de 8 añitos. Ahí Dios permitió que Carlitos se pinchara de la manera más rara del mundo, para llegar media hora después echándole aire a esa moto para llegar a ese sitio que estaba cerrado, y el hombre con la mejor actitud de despinchar la moto. Y llevamos orando 6 meses, Dios, en este viaje, ¿a quién tenemos que bendecir con un mercado económicamente? La bendición era espiritual para ese hombre, pero también era material. Dijo, mañana no teníamos que comer. Y él no lo creía. Y Dios manifestó su gloria a través de nosotros. Y por eso tenemos que ser instrumentos de poder llevar un mensaje. Y eso es lo que recarga Pablo cuando dice, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, diga, somos perfectos. Dice, esto sintamos y así otra cosa sentís. Esto también os lo revelará Dios. Cuando dice Pablo, somos perfectos, es porque Dios ya está trabajando en usted, mi hermano. Dios está trabajando en mí. No, pero es que usted está en otro nivel. Usted lleva 20 años como pastor, o 7 años como pastor, o 20 y pico como cristiano. Hermano, desde que Dios lo llama a usted y pone la fe y la convicción de que usted es de Cristo, la Biblia dice que lo que Dios empieza, Dios lo perfecciona. Dios está trabajando en usted. Que está lleno de errores igual que estoy yo, sí. Pero Él lo ve a usted perfecto porque lo va a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y esa perfección se basa solamente en ¿qué? En la madurez que usted va teniendo a medida que va orando y va leyendo la palabra. Piense en esto. Nace un niño. Normalmente. Ese niño crece, evoluciona. Pero piense que ese niño crece
o nace, pero se queda en su tamaño, no avanza, se queda en su tamaño. ¿Sería lo correcto? Algo pasó en ese niño. Aquí la función es de que usted y yo podamos crecer espiritualmente. Y así como ese niño crece para llegar a ser un hombre, nosotros tenemos que crecer en madurez para llegar a ser perfectos. Pero solamente esa la madurez nos la da el Señor a través de ¿qué? En el Señor Jesucristo, que estemos creciendo en la palabra. Mire lo que dice el Salmo 32:9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. ¿Cuánta gente uno dice, Señor, pero le enseño, o lo que hacían con uno? ¿Cuánto es 1 más 1? Y le dan con el coscorrón en la cabeza, con el palo, para que supuestamente la letra con sangre entraba. Entonces ahí es donde se hace la diferencia de que el Señor, a medida que nos va enseñando a través de su palabra, nos va a revelar a través del Espíritu Santo la voluntad de Dios. Lo que estamos haciéndolo para Dios. Y aquí la cuestión es acercarse a Él, tener la disposición de que cuando yo ore y cuando yo lea la palabra, Dios me hable y Dios me lleve a decir, ¿estás mal o tienes que mejorar? Porque todos los días delante de Dios estamos mal. 16. Dice, pero en aquello que hemos llegado, aquí Pablo estaba animando a la iglesia de Filipos a que saliera de la comodidad de lo que se creían que era la mejor iglesia. Ellos se han conformado con un premio, la mejor iglesia. Pero tiene que venir su pastor. Están malos. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. A veces es difícil para nosotros como creyentes. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, las personas que nos conocen, no, a veces no podemos ser de ejemplo para ellos. Porque ellos están más pendientes de lo que éramos, mas no miran lo que somos ahora. Pero es que usted antes era más alegre porque usted antes era más contento. Es que usted tomaba, es que usted fumaba. Usted cuando estaba en el mundo tenía dinero. Usted cuando tenía el mundo tenía riquezas. Compartía y era alegre. Cosas físicas y perecederas. Pero como hoy tenemos el poder de compartir de Cristo, es donde al reunirnos en la iglesia, a compartir con hermanos y creyentes, vamos a crecer. Por eso es lo importante de que en la iglesia se comparta la palabra y podamos seguir estudiando. ¿Cuánta gente que nos ve en las redes de pronto no va a una iglesia cristiana? O dice que tiene fe. Acérquese a una iglesia, dígale a Dios que lo lleve a una iglesia donde usted pueda ser pastoreado, donde usted pueda adquirir un compromiso delante de Dios y decir, Dios, ayúdame a hacer su voluntad a través de la Escritura. Dice, porque, versículos 18 y 19, porque por aquí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Piensen lo que dice Pablo aquí, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces. O sea, ya los había prevenido. Y esta lo dice llorando. O sea, había el dolor de Pablo porque eran enemigos de la cruz. Dice, el fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre. Su gloria es aquello que deberían avergonzaros y solo piensan en lo terrenal. Esas personas solamente utilizaban enriquecerse y crecer para ellos. Y utilizar o manipular ¿a quién? A la gente. Solamente las cosas materiales, no pensaban en las cosas espirituales. Y por eso Pablo lo estaba diciendo. No confíen en sus propios logros. Confíen en lo total y la eficacia y el poder del Espíritu Santo en el Señor Jesucristo. Estas personas profesaban ser creyentes, pero en realidad no lo son. Y por eso es que nosotros, el Señor como iglesia nos está llevando hoy a pensar, ¿usted es un verdadero creyente? ¿Usted está haciendo las cosas de la manera correcta? Versículo 19, parte B. Su Dios es el vientre, o sea que adoraban al Dios de sus propios deseos. ¿Para cuántas personas sus dioses son sus apetitos carnales?
los deseos de la carne. Para unos es el dinero, para otros es el sexo, para otros la lujuria, para otros el robo. ¿Qué sé yo cuál puede ser lo que la persona está viviendo? Que solamente le da satisfacción momentánea, pero en el momento más adelante va a estar ¿qué? Vacío. Y Pablo estaba introduciendo para que nosotros como iglesia hoy entendamos lo que vivió él en ese camino a Damasco. Que cuando tiene ese encuentro personal con Jesucristo, su vida fue cambiada. Su manera de pensar fue cambiada. Ayer perseguía a la iglesia hasta la muerte. No le importaba dónde tenía que ir a buscar uno que dijera yo amo a Cristo, ese va para la muerte, hay que juzgarlo, hay que matarlo. Pero al ser transformado, ¿qué está haciendo ahorita? Ir a predicar el evangelio. Dice, no importa morir, lo que tenga que pasar, pero ir a buscar hasta los confines de la tierra para que la gente sea salva. Miren lo que dice Santiago 2, 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, la gente se gloriaba de convencer al prójimo a que se convirtiera a Cristo. Pero aquí solamente la fe no salva. La fe te lleva a hacer algo diferente y no te bajar en la misma condición. Cuando usted tiene la certeza de que el poder del Espíritu Santo en su vida, como se lo decía al principio, usted va a ver la condición espiritual de las demás personas. Y como decía Pablo, hoy llorando, no llorando, en su dolor interno. Por eso decía, sufro dolores de parto. Para esas personas, su Dios es el vientre, su Dios son las pasiones. Pero aquí Pablo estaba hablando, tengan en cuenta el que está fuera de la iglesia, tengan en cuenta que el que no conoce a Cristo va camino a un infierno. Ahí es donde nosotros tenemos que venir, postrados de rodillas y clamar misericordia por esta gente. Alguien oró por nosotros. Yo me acuerdo, hace muchos años, llegaron dos viejitas a la iglesia recién que me convierto, de falda larga y pelo largo, pero dos cuchitas, bien cuchitas. Me decía, don Henry, nosotros orábamos para que usted se convirtiera porque usted era el mismo diablo. Y Blanca es testigo, ¿no? De qué hacíamos nosotros un 31 de diciembre en la peluquería, adorando y idolatrando fiestas paganas. Y la viejita decía, yo oraba para que su peluquería se secara. Claro, es una oración mal hecha, ¿no? Decían las viejas, nosotros orábamos para que su peluquería se acabara. Hombre, la idea no es que se acabe, sino que Dios le dé a uno la salvación y le dé la posibilidad de poder ver un nuevo negocio. Y me abrazaban y decían, gloria a Dios porque Cristo está en su corazón. Y nos enfrascamos, es en lo que nos llena a nosotros. Y sé que no han sido 20 y pico años que llevamos de cristianismo, no han sido fáciles. Pero cuando hoy estoy, 22 años después, me río de lo que pasó hace 10 años, o de lo que pasó hace 15 años, o de lo que pasó hace 20 años cuando estábamos empezando. ¿Prueba qué? Superada. Pero Dios hoy nos presenta otra situación. Por eso dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido ¿qué? El mundo. Y cierro con esto, 1 Juan 2, 15, 17. Y lo leí en la versión TLI. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el mundo nos brinda facilidades. Hoy yo le preguntaba a Alex, que también nos acompañó, y le preguntaba a Sofía y a Cristian. Tuvimos como un recorrido cortico, ¿no? Porque ellos iban para Sopón, no podíamos ir a Sopón. Pero Henry camina y dije, hermano, para mí es más importante la iglesia. Vine a hacer lo que tenía que hacer en esta hora.
porque fuimos 1 hora. Y yo les decía a ellos que vivieron una experiencia totalmente que no lo habían vivido. Claro, Alex en su Harley, Sofía y Cristian en su Victory. Motos, la diferencia es la marca. Pero la adrenalina que se vive ahí, la vanidad, la prestancia y tantas cosas que se ven ahí, son pasajeras. Lo vivimos a las 8:05 de la mañana que nos despachamos y nos vinimos para acá. Fue un momento de emoción y alegría que nos brinda una moto. Se lo brinda a usted un paseo, se lo brinda a usted su esposa, se lo brinda a usted sus hijos, pasajero. Pero la vida eterna con Cristo es para siempre. Dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces piensen, mi hermano y mi hermana, y cerramos con esto para orar. ¿Qué del mundo le está impidiendo o le está negando deleitarse la presencia de Dios? ¿Cómo es el momento de oración a la madrugada? Oración a las 3 de la tarde mientras usted está trabajando. ¿O cómo está en su momento de oración cuando usted está haciendo el aseo en su casa? ¿O cómo está su momento de oración cuando usted va en un transporte público? Ahí es un tiempo de estar meditando con Dios, de estar hablando con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que según lo que hablamos, eso somos. También lo dice el proverbio. Tal son los pensamientos del hombre, tal es él. ¿Qué pensamos? Pero pastor, usted me está diciendo entonces, mientras yo estoy trabajando allá martillando, hermano, David dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios. Entonces es meditar y empezar a recoger que aquí la iglesia de los filipenses es la iglesia la más correcta, y Pablo termina llamándoles ¿qué? La atención, porque lo que estaban lo estaban haciendo mal. Y por eso le decía al principio en el capítulo 3, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Confíe en el poder del Espíritu Santo. Amén. Yo le invito a que incline su rostro ahí donde está y le dé gracias al Señor.